Damas y caballeros, sean bienvenidos otra vez a Noticias de Todo, donde te enterás de todo antes que todos. Como ya saben, soy Santiago Nicolás Randán, su presentador actual, y hoy vamos a hablar junto a nuestros dos compañeros, nuestros dos panelistas, Germán Gaspar y Valentín Prada. Un gustazo. ¿Cómo andan? Bueno, siendo hoy un 15 de agosto de 2021, con una temperatura justa, en unos días de cuarentena bastante molestos y estresantes, pero bueno, se vive, se supera, ¿no, chicos? Se supera, se supera. Acá la verdad No falta menos. estamos cómodos, ya falta menos también, cada día se va superando. Sí, la verdad que Y la vamos pasando mejor, la verdad mejorando. hay que remarla, chicos. Bueno, en fin. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar un poco de lo que sería la transgregación de la tierra, por así decirlo, ¿no? Un poco de nuestro país, nuestra Argentina querida, ¿no? Qué decir de todo, por ejemplo, ¿no? Un poco Hoy de... viene un programa, perdón, que interrumpa, pero hoy viene un programa me parece muy propio, muy genuino con respecto a lo que viene siendo la Argentina y hablar de lo que es nuestro, ¿no? Y para hablar, la verdad es que, perdonen, pero yo me quiero poner un poco más cómodo, con su permiso, presentador Santiago. Por favor, Me quiero poner más cómodo, me voy a sacar el saco, así podemos estar más en confianza, en colegueo, claro, para hombre. que también los televidentes Perdone, Germán, que se lo sientan interrumpa, pero acompañados. hablando justamente del tema, lo que es nuestro, ¿no? Qué casualidad que se vendan en nuestra Patagonia los territorios que supuestamente son nuestros y la gente lo compre por valor menor a una hamburguesa por kilómetro, más o menos. Así que Claro, sí, sí. imagínense el tema que vamos a hablar hoy, ¿eh? Hoy sí, es bastante importante y bastante serio, la verdad, porque de cierta forma es como que lo que uno lucha para tener como propio, después se termina transformando en de otros y prácticamente por un valor mínimo. O sea, digamos, es como que yo vaya a un McDonald's y me compro una hamburguesa y así como yo me compro una hamburguesa, hay gente que se está comprando tierras. Y esas Nada de tierras marcas, por después... favor, ¿eh? Germán, nada de marcas. No, 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 yo nada de marcas, nada de marcas. No. Es increíble cómo economistas o inversores de otros países con mucho dinero compran terrenos, no solo terrenos, sino la gente que está viviendo ahí compran, porque no les piden permiso y se apoderan de sus tierras. Y bueno, chicos, la verdad es un gusto hablar con ustedes, me encanta, es muy divertido y todo, pero nos vamos a sacar sin tiempo y la verdad es que me gustaría abarcar todos los temas que tenemos para hoy porque de hecho es necesario que la gente conozca esto, es de hecho conocimientos del país y es algo que creo que todos tenemos que saber para saber un poco de cómo pasó, por qué pasó y por qué estamos acá y por qué somos lo que somos, ¿no? Pero bueno, nada. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es totalmente correcto lo que decís. O sea, uno tiene que conocer su país, tiene que conocer las cosas que pasan, porque de Sí, esa señor, forma es la única forma en la que vamos a poder solucionar los problemas a futuro. Es decir, exactamente. conociendo lo que pasa y entendiendo los problemas. Sí. Bueno, vamos más que nada a decir así de refilón, por así decirlo, lo que vamos a abarcar en este momento, ¿no? Lo primero que va a pasar es que vamos a tomar un poco el tema de la extranjerización de la tierra en todo nuestro territorio, ¿ok? Para después de eso trascender a lo que sería una película, que si mal no recuerdo el nombre era La nave de los locos, ¿ok? Sí, sí, Es una correctamente. muy buena película, de hecho, y creo que estaría bueno que la vean porque cuenta un montón de realidades que creo que deberíamos desarrollar, Sí, la y verdad. encima es producida acá en Argentina, o sea, es producción nacional. Una Ujú, película muy interesante. Sí, sí, exacto. tal cual. Y aparte hecha en el lugar de o sea, de muchos hechos reales, digamos. Si bien la película es ficción, está en un lugar donde suceden realmente muchas cosas muy similares y que cuando la ves decís, loco, ¿qué onda? O sea, esto realmente es así y realmente todavía en esta época, si bien la película es de 1995, en esta época sigue habiendo problemas por esto. No puede ser. Exacto. Bueno, después vamos a atajar con un poco de justamente la película, que sería el tema de los salesianos y todo el tema de la Patagonia, cómo pasó, por qué pasó y todo lo que intentaron hacer con su misión, ¿no? Y por último, vamos a hablar de algo que es, de hecho, bastante interesante, que sería un poco de los nuevos fundadores, ¿ok? Que vivieron acá en la Patagonia, pero va a haber una realidad Un que hay poco que contar. de los orígenes, realmente, Exacto. de los verdaderos orígenes, ¿no? De la historia que uno sabe que es verdad, pero muchas veces no tiene el conocimiento real de las cosas y De de cómo hecho, pasaron. de hecho, justamente lo que estamos contando acá es cómo vamos a desmentir una leyenda que se creía que era cierta, pero lo único Claro. que hicieron fue
imponer una cosa y contar una parte que no es cierta, y la verdad es que nos duele a todos los argentinos, de hecho. Y es doloroso porque realmente uno piensa que a veces la historia es como se la pintan, ¿no? Y muchos chicos del pasado, realmente ahora nosotros tenemos el acceso, ¿no? A la verdad, a la realidad. Pero muchos chicos del pasado pensaban que era otra cosa y que realmente es muy triste porque no hay gente detrás de todo esto. Bueno, nada, en fin, muchachos, empecemos, ¿no? ¿Qué les parece? Empezamos. Perfecto. ¿Qué te parece, Ger, tocar un poquito de todo el tema de la extranjerización vos, dale? Probando, dos. ¿Volvimos? ¿Volvimos? Acá estamos. Hola, hola, Dale, hola. Sí, ¿Se sí, me escucha? parece que ¿todo? ya volvimos, ¿eh? Sí, Da, sí, da. volvimos. Mala mía, Disculpen, Perdonen a los disculpen. televidentes y a la gente en vivo que tuvimos unos inconvenientes con el tema de la Wi-Fi. Y Problemas nada, ahora técnicos ya de la volvimos. señal. ¿Qué Discúlpame, mala cosa? mía. Pero bueno, no importa. Sí, Entonces, sí. ¿cómo iba a Ger? Contame. Pero bueno, seguimos con el tema de la extranjerización. A ver, si vamos a la teoría, la extranjerización de la tierra es básicamente el hecho, no es que se agarran la tierra y se la llevan, ¿no? O sea, no ese es el pensamiento. El pensamiento es que capitales extranjeros, literalmente con las reglas del país en el que están, extranjerizan los capitales de las tierras. Es decir, yo invierto plata como un extranjero en algún país del mundo en el que se pueda, y en una tierra compro las tierras y desarrollo mis actividades. Ahora, todas esas actividades que yo desarrollo, claramente el capital, o van a pasar dos cosas, o lo voy a reinvertir en la zona, o me lo voy a llevar al extranjero, conmigo, digamos, siendo yo extranjero. Ahora, el tema es, la Argentina últimamente, hace unos años sacó una ley, pero bueno, vamos a hablar en general. En 1990, más o menos, durante esa década, en los 90, Menem, el expresidente Menem, dijo que tenemos tierra en exceso. Entonces, con lo que da a entender él esto, es que en realidad lo que pasa es que todas esas tierras que nosotros estamos diciendo, queremos que inviertan. Toda esa tierra en exceso que dice él, queremos que capitales extranjeros vengan a invertir, ya sea en turismo, en actividades, en diferentes índoles. Entonces, lo que va a generar eso es mayor inversión, mayor movimiento de la economía, según la teoría. El problema es que en realidad muchas veces no es así. Y hasta incluso genera más problemas que solo en la economía, y que es la fuga de capitales, sino que realmente genera problemas sociales, territoriales, como puede ser lo que pasa más que nada en la provincia en la Patagonia, en Mendoza, Neuquén, Chubut, que los pueblos originarios que las habitan están siendo literalmente usurpados de sus tierras, porque lo que pasa es que existen leyes que protegen a estos pueblos originarios que habitan ciertas tierras. Por ejemplo, supongamos Mendoza, los mapuches, o Neuquén. Esos pueblos originarios habitan esas tierras protegidas por el gobierno, pero en realidad por diferentes, diferentes mecanismos que tienen las personas de comprarlo, ya sea la corrupción, persuasión, extorsión, se pueden llegar a conseguir estos territorios de forma ilícita. Entonces, cuando consiguen estos territorios de forma ilícita, lo que hacen es literalmente usurpar o sacarle las tierras a estas personas que vienen habitando desde siempre. O sea, pónganse a pensar, pónganse en la piel de un mapuche que está desde siempre en su tierra natal, en su casa, que está todo el día, pero todo el día no, toda su vida, y todos sus antepasados estuvieron ahí, y él desarrolla sus credos y actividades de fe en ese territorio, y de un día para otro que de repente desaparezca, o sea, que se termine todo lo tuyo. ¿Entienden lo crudo que es? Es como que vivas toda tu vida en una casa y que de repente te saquen. Entonces, me parece a mí, por lo menos, muy crudo, y que la extranjerización de la tierra, aparte de que genera un daño al país inmenso, porque uno tendría que entender que lo que es tuyo hay que defenderlo, no venderlo. No, sí, Terminás vendiéndolo. completamente. Y de hecho, hasta incluso es nefasto, es terrorífico lo que estamos haciendo. Es terrorífico, por Claramente. decirlo. O sea, Es inhumano, es como violar los derechos de las tierras de las Claro, personas, la porque propiedad privada. sí, porque las personas hasta tienen derecho de esas tierras y gente con poder, con dinero, con estatus social viene y lo compra como si nada, como si fuera nada. Sí, no, una Literalmente lo hacen hamburguesa, el valor de valer. una hamburguesa. Sí. bueno, Hay mucha información al respecto de que hace ya 30, 40 años, 50, 60, en el pasado quizás no tan moderno,
se llegaron a vender tierras al valor de literalmente una hamburguesa del McDonald's. O sea, yo voy al McDonald's y compro una hamburguesa o una Big Mac y, amigo, ellos están comprando tierras por ese valor, ¿entienden? Y las tierras, uno dice, bueno, compran tierras en un lugar de nunca, o sea, de que nunca voy a ir. Y en realidad no, ese lugar tiene un valor real y se puede sacar jugo, el mayor provecho del mundo. Y si me decís, esas tierras no tienen por alguna razón valor así de explotación económica, por lo menos pueden ser una vivienda para las personas. Pueden ser tranquilamente una vivienda y nada, y es como demasiado cruel, ¿no? Porque es como venderle a alguien eh, lo que es tuyo Sí, y es ni siquiera como aprovecharlo en el vender, aunque beneficio. suene mal, es como vender un humano, porque literalmente le estás comprando a una persona. Y estás vendiendo el lugar de una persona realmente. Estás vendiendo el lugar donde podría estar viviendo una persona y aparte donde se podría estar consiguiendo dinero para mejorar la calidad de vida de las personas. Exacto, además creo Tengo que acá no unas soy el declaraciones. único, creo que no soy el único en hablar y decir que no me gustaría irme a dormir y despertarme sabiendo que ya el lugar donde estoy durmiendo no es argentino, no sé, Claramente. me parece O sea, terrorífico de hecho. No, 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 de y hecho te estás es muy equivocando. crudo. Argentino es, no es argentino el que lo compra, que eso es peor todavía. Y porque no le importa la tierra, solo únicamente va a explotarla lo máximo que pueda, dentro de lo que pueda, y va a hacer lo que quiere, y luego se va a llevar el dinero, y no nos va a quedar nada. Y de hecho hasta te llena ¿Entienden? de impotencia Muy en cierta terrible. manera. Te da una Claro. bronca en el medio que decís. Y es mucha impotencia, porque uno, estando donde está, puede cambiar las cosas, pero hay que tener mucha coacción social, mucha juntarse, hacer cosas en contra de eso. Pero bueno, tengo acá unas declaraciones, no sé si las mencioné antes, por las dudas las vuelvo a mencionar. Menem en los 90 dijo que tenemos tierra en exceso y propició la inversión de varias familias, en concreto los Benetton, también Ted Turner y Thomas Hopkins, dentro de otros, como también George Soros, los cuales, por ejemplo, los Benetton son dueños aproximadamente de 900.000 hectáreas de la Patagonia. Es decir, son dueños prácticamente de la Patagonia. O sea, no entiendo, 900.000 hectáreas es un montón. Es un montón y un montón de explotación económica que claramente podríamos hacer nosotros. O de última, si no tenemos los capitales para poder hacerlo nosotros, podríamos dejarlas para cuando se pueda hacer, respetando obviamente las limitaciones sociales, como es donde viven las tierras mapuches, las tierras de la religión, donde se practican todas sus actividades religiosas. También Douglas Hopkins, como Douglas Hopkins, que es bastante irónico, el dueño de North Face compró tierras en la Argentina. Qué irónico, ¿no? Que ser el dueño de North Face y morir de hipotermia. Eso me parece una particularidad, ¿no? De él. Murió esquiando, no en la Argentina, perdón, esquiando haciendo alpinismo. Eh, Creo que también otra persona que viene comprando, él vino con otra idea más, mucho más ecologista, ¿no? Pero la explotación sigue siendo ajena, no sigue siendo propia, sigue siendo de los demás, no nuestra. Después, por ejemplo, también existen otros como Ted Turner, tiene 5.000 hectáreas en Neuquén y Río Negro, donde tiene sus fintas y desarrolla todos sus gustos, no se prohíbe nada, es amante de la pesca, le encanta pescar. Ted Turner, para que los que no sepan, Ted Turner es el dueño de CNN. Nosotros intentamos ser un buen canal de televisión como CNN. Eh, Aparte de que el 10% de las tierras argentinas son, digamos, de capitales extranjeros, son compradas por extranjeros, el 10%. Después, bueno, lo que hablaba antes, ¿no? El 10% de las tierras son de capitales extranjeros, compradas por mayormente Estados Unidos y países europeos como Italia, España, Alemania también tiene tierras. Llegó a tener tierras Malasia, entre otros países. Aparte, bueno, en 2011 se sancionó una ley que lo que dice es que todo extranjero no puede comprar más de 1.000 hectáreas. Esa ley, para aclarar, no rige para los que ya tienen hectáreas. Es decir, Douglas Tompkins, perdón, Ted Turner o también
la familia Benetton no podrían, no tienen que devolver nada realmente, porque ya lo tienen y no revoca sobre los nuevos. Ahora, en realidad, esta ley realmente no es en la práctica lo que es en la teoría. Es decir, en la práctica suena bien, porque es una regulación, pero realmente no hace mucho efecto. No sé qué piensan ustedes, chicos. La verdad, increíble, boludo. Es decir, saber tanta gente que. Por ejemplo, a mí me hizo gracia, no sé, más que nada me quedo con lo del dueño de North Face, que murió por hipotermia esquiando, al parecer. De hecho, me hizo bastante gracia. Claro, claro, sí, sí. Pero Es bueno, Sí, que nada. es muy irónico. a mí me parece medio terrible todavía que no le puedan sacar las tierras, porque aunque ya las hayan comprado, me parece un poco No, es conservacionista. que es la propiedad privada. Uno entra en, digamos, en ese juego. No quiero dar mensajes de ideas políticas, pero en ese juego capitalista en el que ya es propiedad privada y ya mucho más no hay para Pero no hacer. es O propiedad sea, privada, es propiedad realmente argentina, Germán. Es propiedad tenés razón. argentina, no es propiedad Cuando tenés razón, privada. tenés razón. Yo opino como vos, para mí tendría que ser totalmente argentina, pero ellos ya la compraron. O sea, es una pena, me parece una pena a mí. Pero bueno, hablando tanto de capitales extranjeros, algo que se relaciona muchísimo es con tanto capitales extranjeros como el pueblo mapuche, es la película. Para los televidentes que estén viendo y también los del chat ahora en vivo, que estén viendo la transmisión, tenemos una recomendación semanal que nos pareció relacionada con el tema, obviamente está muy relacionada, y que también sirve para disfrutar todo lo que es el cine, ¿no? A los amantes del cine. Particularmente para disfrutar en familia. Muy buena película para En disfrutar en familia familia. estaría muy bueno que la puedan ver todos, así también ya los chicos pueden ser conscientes, ¿no? De toda esta situación. Claro. Obviamente también es una lección también más de los seres humanos. Yo diría que más allá del mensaje, ¿no? Que tiene de respeto, también es una consideración a entender que el otro no hay nadie más que nadie. O sea, tener más plata no te hace más humano, no te hace mejor. Más allá, ¿no? de todo lo que son capitales extranjeros, inversión, propia privada. Creo que el mensaje humano también es muy valioso en esta película. La película se llama La nave de los locos, salió en 1995. Si bien es vieja, podemos recomendarla bastante porque yo considero que al estar muy relacionada con el tema, para los que no sepan, es básicamente la historia de un pueblo de la comunidad mapuche, el cual llegan una inversora española, unas personas con ganas de invertir en el turismo dentro del país, y lo que hacen es construir un territorio, perdón, un territorio, un hotel sobre un cementerio mapuche. La película, para no entrar en terreno de spoilers, comienza así, la trama se va, ahora vamos a avisar cuando entremos en spoilers, la trama va avanzando y se van desencadenando los hechos. Claramente es un mensaje mucho más humano y hay muchas más internas dentro de la película. No sé ustedes qué piensan, chicos, de la película. Yo ya la he visto la película, la verdad es que, ¿qué te puedo decir también? Me gusta mucho. Me gusta mucho la producción que haya tenido y también la forma de relacionarse con los personajes, para no dar tampoco ningún tipo de spoiler, pero creo que amerita que verla, amerita que hasta incluso compartirla con los abuelos, con los tíos, con los primos, con cualquiera que pueda ver en ese momento. Total, no es una película que no sea ATP, después de todo, es de hecho Sí, ATP y es a mí, Eh, a mí particularmente lo que me gustó es el mensaje mapuche que da, ya que da su punto de vista y no hace ver como en la mayoría de las películas de afuera, que los hacen ver como malos, como violentos. Acá los hacen ver todo lo contrario, como lo de que verdad son. Para la gente que los conoce, es el mensaje verdaderamente que los mapuches quieren dar y son. Sí, sí, con eso que decías, Santi, de la película que es ATP, ¿tiene alguna que otra escena que recomendaría no ver en familia Es o verdad. adelantar quizás? Para los mayores que estén viendo nuestra recomendación. Particularmente, como decías vos antes, Valen, creo que es verdad, ¿no? Hay un documental de TN o de Canal 9, no sé si me acuerdo, que hablaba precisamente de esto, ¿no? Que
hay veces que se intenta demonizar esta imagen de los mapuches, de los pueblos aborígenes en general, decir que son violentos, que son gente desviada, ¿no? En realidad no es así, realmente, a ver, podemos entender que como existe gente violenta en la urbanización, en las ciudades, existe gente violenta también dentro de las minorías, ¿no? Pero en realidad es más como una cuestión de cada persona y no tanto de un grupo de personas. Es decir, ellos también son totalmente calmados, totalmente racionales, no son gente que les falte raciocinio ni nada que ver. O sea, realmente son gente que quiere su territorio, quiere lo suyo y pelea por eso y está totalmente bien. Ahora, volviendo a la película, ¿no? Entrando en terreno de spoilers. Los que no quieran, pongan pausa el video y entren dentro de Sí, un sí, rato. disculpe que lo interrumpe, Germán, pero Sí, hay sí, una sí. parte muy importante hablando de la violencia de los mapuches. Hay que separar a los mapuches en dos. Está la comunidad mapuche común y la que todo el mundo conoce, y está la RAE, que es una rama terrorista de los mapuches que se dedican a hacer violencia justificada, si se podría decir, que no está justificada, pero ellos lo dicen No, la así. violencia, quiero dejar en claro que el mensaje que queremos dar es que repudiamos totalmente la violencia en cualquiera de sus Por eso, sentidos. por eso, por eso. Claramente somos comprensivos, igual no, pero más que nada para los espectadores. Claramente somos comprensivos con ciertos tipos. Es decir, si a mí me roban, claramente yo no voy a estar contento con que me roben. Voy a querer justicia. Y Pero a no tiene nada que veces, ver, joven, con lo que está diciendo. Yo estoy hablando de la violencia de la RAE. Estoy diciendo que no está justificada. Le pido por claro, favor que me deje claramente, terminar de señor. hablar sobre el tema. Termine, señor, termine. Sí, la RAE es una rama de los mapuches que está manejada por un tipo que no sé si algunos se acuerdan el nombre, porque yo ni siquiera lo quiero mencionar. Es una persona No. violenta que encima, no sé, estoy muy enojado sobre el tema. Siga hablando. Ok, retomando un poco la película, lo que quería comentar básicamente era que, entrando en terreno de spoilers, adelante en el video los que no hayan visto la película. Básicamente, a mí lo que me impactó, ahora si quieren ustedes después pueden comentar lo que les impactó, es con la crudeza que se relata el honor, ¿no? que tiene el cacique. Eh, ¿No? Que cuando a él prende fuego esta construcción, ¿no? Después hace como su voto de silencio. Y, y está su voto de silencio y el tipo no doblega, no se deja pasar por encima y dice, él no lo dice, ¿no? Obviamente está en voto de silencio, pero él da a entender, no voy a hablar hasta que llegue, y él lo que dice, llega el navío de los locos, ¿no? El navío de los locos, en realidad, la nave de los locos, perdón, es una metáfora, digamos, es una metáfora a lo que es estar con el pueblo mapuche, estar contento con sus ancestros y lograr estar en sus tierras. Ese navío es como, yo lo interpreto por lo menos desde mi mirada, no soy experto en cinematografía, pero al haber visto tantas películas, puedo llegar a dar alguna opinión, no fundamentada, pero mi opinión personal, que es que yo entiendo la nave de los locos como una metáfora hacia lo que se puede decir el camino a la libertad. Es decir, la nave de los locos empieza a aparecer cuando él prende fuego el territorio y es encarcelado, ¿no? Puesto en cárcel preventivo. Ahora él imagina, ¿no? Podemos ver en ciertos momentos de la película, cómo esa nave se acerca cada vez más. Y en un momento él cree que llega y después se la ve a la nave yéndose. Yo creo que esa nave simboliza el camino a la libertad, el camino que un hombre tiene que recorrer para ser libre, ¿no? Un mapuche particularmente, un Cualquier hombre, mapuche que cualquier tiene mujer, que cualquier volver. mapuche, persona, lo que sea. Yo creo Claramente, que, no, yo decía hombre para generalizar, pero obvio, obvio. mapuche, hombre, mujer, niño, niña, niñe, cualquiera. En eso creo que Cualquiera, sí. En eso compartimos la verdad la opinión, creo que es más que acertado, me parece a mí. Pero bueno, nada. volviendo a una última cosa, Obvio, obvio. déjame terminar. Considero que la nave de los locos, volviendo a esto del honor, muestra y relata muy bien lo que es el orgullo que ellos tienen por su tierra, y una característica que también vale mencionar con la RAE, ¿no? Que claramente ellos tienen ese honor de las tierras y luchan por eso, de muchas formas, violenta, no violentamente, protestando, sin protestar. Nada, lo que yo, volviendo al tema, es que al final cuando le dicen, vos tenés que decir que sos un débil mental, el tipo dice, yo no voy a decir que soy un débil mental, o sea, no voy a decir eso porque yo lucho por mis ancestros y lucho por lo que ellos son. Nada, me pareció importante remarcar eso. Nada, para los que la quieran ver,
mírenla, está muy buena la película, me parece que relata muy bien. El tema de los capitales extranjeros se relaciona con respecto a lo que es el grupo español inversor, que llega y que dice, miren, nosotros vamos a construir acá, porque acá compramos las tierras y tenemos que construirla acá. Y es la lucha esa que, ¿no? Que también tiene, la Bueno, protagonista también tiene su propia lucha. perfecto, chicos. Ahora, antes de seguir, antes que todo, vamos a ir un poquito con las partes comerciales, porque necesitamos un poco de sponsors, ya saben cómo está esta movida. Así que nada, vamos un poco a los comerciales y ahora venimos, ¿dale? Chau, chicos. Nos vemos. Sabemos que hoy necesitas ahorrar más que nunca. Por eso lanzamos el nuevo Ala líquido para diluir, que rinde 3 litros y es hasta un 20% más económico. Prepararlo es muy fácil. Primero, llena una botella con 2,5 litros de agua. Después, agregá Ala líquido para diluir. Agitá suavemente y listo. Tenés 3 litros de jabón líquido para usar como siempre. El nuevo Ala líquido para diluir te conviene porque tenés resultados imbatibles contra las manchas con hasta un 20% de ahorro. Más claro, échale Ala. Conseguí tu promo con la botella para hacer la preparación de regalo. Uno. Bueno, Ger, antes que nada, vamos a contar un poquito de pasar los comerciales. Fue un tema increíble, asombroso. Sí, pasaron. La verdad es que creo que te lo hiciste. Dijiste bastante, Sí, bastante, la bastante. verdad, Pero un bueno, nada. montonazo. Gracias. Nada, dentro de todo, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Un poquito de un tema que me habías planteado fuera de cámara, ¿vale? ¿De qué era? Sí, claro. Ya que Germán habló ya de la nave de los locos, la compra de la Tierra, yo me quedé pensando en una palabra en particular que dijiste, Santiago, A ver. antes del corte. Hablaste de el exterminio de los aborígenes o de los mapuches, Del exterminio que de los eso aborígenes. me quedó ahí y quiero Sí, saber qué es lo que vos es sabes de una ese parte tema. del tema que íbamos a introducir también en este programa de hoy, que era un poquito de saber de cómo era este tema de la Patagonia, ¿no? Un poquito de la Patagonia trágica, porque la tragedia de la Patagonia, por así decirlo. Y es una leyenda que te cuenta una leyenda que al principio era falsa, pero después te vas entendiendo de cuál es la verdadera, la realidad de todo esto, ¿no? Acá un poco del que vamos a hablar también es del relato de un chico que se encontró a un anciano, por así decirlo, a una persona de los 70 y algo de años, el cual le contaba la historia de los verdaderos primeros pobladores, ¿no? A ver, primero que nada le contó al chico el inicio de la que regía en ese momento, que es la falsa en realidad. Y decía algo similar a esto. Esta leyenda nos presenta a los titulados primeros pobladores como varoniles y abnegados pioneers del desierto, como bravos luchadores que en pugna con la naturaleza hostil de la Patagonia la vencieron, que mirando la cara al cielo la conquistaron, abriéndose los ojos a la azul resplandeciente del sol de la civilización y del progreso la denominaron a costa de fecundos sacrificios, de crueles sufrimientos y de esfuerzos sobrehumanos. En fin, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa en esta situación? Básicamente te explica cómo empezaron a llegar un montón de inversores a la Argentina. ¿Sabes qué hicieron? Empezaron a buscar un poquito lo que hicieron los aborígenes. Empezaron a buscarlos, a torturarlos, a matarlos, a esclavizarlos, a buscar robarles y sacarles todo lo que tenían. Todo. Literalmente como animales carroñeros. Literal. O sea, hasta ya muertos le sacaban cosas. Sí, los Imagínate. trataban como si fueran animales. Literalmente los usaban como premio de Tal caza, cual. literalmente. Hay una parte que también quiero comentar después de eso. Entonces, ¿cómo vamos a empezar un poquito a dar este tema? Que es, la verdad, es algo fuerte, por así decirlo, bastante salvaje, así que Y es fuerte. La Patagonia trágica es algo vamos a intentar bastante reducir fuerte. un poco el nivel el nivel sanguinolento de esto para que sea un poquito más family friendly, un poquito para que Y podamos no, hacerlo y entre para que todos, ¿no? sea más relajado, ¿no? Me parece que si uno quiere buscar ese tipo de relato, es mejor verlo como el autor real lo plantea y no tanto como nosotros, porque nadie mejor que el autor real, ¿no? Pero nosotros Obviamente. vamos a intentar hacer y comunicarle a las personas Vamos a decir más la o menos verdad, vamos a cómo decir la es. verdad, pero intentar no flaquear un poco mucho el tema, pero también cuidar el vocabulario para que todo tipo de edades puedan usar este Claro, video a modo entender de... qué es lo que pasa realmente. Claro. Pero bueno, empecemos con un poquito lo que sería, ¿no? Aborígenes por todo lo que sería nuestro hermoso país. ¿Qué pasa? Llega gente que quiere invertir y necesitan territorios rápidos para utilizar. ¿Qué piensan hacer? Masacrar de alguna manera y quitarlos del medio a estos pobres aborígenes, ¿no? Sacarlos y negarlos, silenciarlos, que no puedan ni siquiera tener la capacidad de decir o expresarse. ¿Qué hicieron? Los aniquilaron, básicamente, para no entrar en más detalles. Trajeron soldados que fueron a dar caza con ellos
y trayendo distintos por decirlo, objetos saqueados, de tanto los cuerpos como joyas, partes del cuerpo o algún tipo de propiedad que tenían los aborígenes, como para que conste el movimiento que hicieron de, mira, yo te traje acá, esto era de los indios, no quedó ni uno, dame, y ahí lo vendía por plata. Por ejemplo, si vos le dabas un pedazo de oreja, te daban cierta cantidad de dinero, pero bueno, no importa. Lo importante de todo este Quiero tema, remarcar, perdón, quiero remarcar ese dar caza, ¿no? Suena como ir a cazar, literalmente, animales. Yo no estoy a favor de la caza de animales deportiva, eh, particularmente, ¿no? Pero ya de por sí, cazar animales es algo que por deporte, digamos, no está bueno, es algo claramente, ¿no? bastante cruel. Es nefasto, no le es horrendo. Imagínate, Es decir, estás jugando con la vida de un ser vivo simplemente por eso, por puro hobby, por pura devoción de divertirte. Y la verdad es que claro, y entiendo que quieras aparte cumplir tus también, deseos, pero es un ser vivo. Tiene derecho a vivir tanto como vos aparte, tenés. sí, sí, claramente da rasgos psicopáticos, ¿no? Porque esto de ir a sacar a los indios, también por todo el trasfondo que tienen, que es el dinero, ¿no? Aparte de la diversión que les causa, Pero es bueno, todo por una cuestión no nos de vayamos de necesitar las tema, tierras. no nos vayamos de tema, sigamos con esto, que es, Perfecto. o sea, intentamos darle un cierre común, que Sí, sería les pido por contar, favor. no se me enoje, ¿vale? Que sería un poco No se me enoje, no se me enoje. contar la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Todos contaban que los primeros pobladores en realidad habían sido unos americanos que habían venido a conquistar las tierras y fue todo lindo, fue todo pipí cucú, que nada pasó. No, no. La verdad, la aposta es que vinieron, hicieron todo tipo de engaño, todo tipo de recorte, todo tipo de estafa y traición hacia los pueblos aborígenes para quitarles el territorio, quitarles la vida, quitarles los hijos, quitarles las pertenencias. Lo único que es quedarse con sus pertenencias, sus territorios para salirse beneficiosos ellos mismos. Para Y los, explotarlos. y los pueblos aborígenes, ¿qué pasaba? O se morían, los usaban de mano de obra, o los vendían. ¿Los vendían para qué? Para llevarlos a un lugar, a tenerlos como atracción, como circo, como presentación de un circo. Literalmente, hay una historia que cuenta que un sacerdote se encontró un montón de aborígenes que fueron tomados como necrófagos. Literalmente, empezaron a comerse entre ellos del hambre que tenían. Los mataron de hambre. Mataron de Sí, hambre. sí, a zoológicos humanos lo llevaban. Pero Lo bueno, llevaban literalmente a zoológicos humanos. Antes de cerrar un segundo, quería también remarcar, ¿no? Esta cosa parecida. Hay un momento en el que existe una escena en que se envenena literalmente a estos aborígenes. hay una escena de un general que lo que hace es literalmente encallar una ballena para después envenenarle la carne. Literalmente lo que hacían todos Claro, los aborígenes era Era ir una ahí, trampa. ir ahí Era y una trampa. darse un festín con esa carne, con la grasa, que darles eso de te comer encantaba. carne envenenada. Quiero remarcar, ¿no? El concepto, no es quizás tan parecido, pero para los fans de Game of Thrones, la serie, hay una escena muy parecida, se llama La Boda Sangrienta, en la que literalmente se les hace un festín a ciertas personas para luego preparar una emboscada. En este caso no es un envenenamiento, pero sí de alguna forma es eso de venir que está todo bien, festejamos todo, pero en realidad en ese festejo yo a vos te voy a matar. Y nada más, Sí, me parece un puñal en la espalda, la verdad. nefasto. Aparte, no solo hacían eso, las trampas, los festines, le pagaban a la gente que trabajaba con el general para que los mate y les lleve, no sé, la oreja, un órgano, para que les Claro, pague. justamente lo que yo había dicho, Claro, la prueba de vida. le Va, la cortaban prueba la de oreja, que había partes que le cortaban la oreja y a veces pasaba con el tema de que directamente a algunos ya les daba pena matarlos, les daba pena. ¿Y qué hicieron? Fue cortar la oreja y dejarlos vivir. Pero ya como los generales se enteraban de esto, decían, no te hagas el piola porque la vas a pasar mal. Trae una parte vital. Y le traían un pezón, un escroto. Bueno, no entramos en contextos, ¿ok? no, mejor no entrar en detalles Vamos porque es a, repulsivo. vamos a darle un cierre a toda la parte de los envenenamientos y la traición, como había dicho Germán antes de la parte de Game of Thrones. La ballena encallada, se dieron un festín, murieron todos, era una escena trágica verlas todos envenenados, muertos en la cosa. Después, la parte de Game of Thrones, que decía él, era básicamente algo como esto. Había un cabecilla de todo lo que serían los encargados de matar a los indios, que literalmente les propuso hacer un festín, diciendo que iba a haber paz, iba a haber una tregua, iba a haber lo que ustedes quieran. Vengan acá, les damos de comer, coman, emborráchense, tengan lo que ustedes quieran. Los emborracharon hasta que no podían pararse del lugar, hasta que llegaron todos los soldados y empezaron a fusilarlos sin descanso.
una trágica historia, en la que hasta incluso, aun si vos vas a esa playa, podés ver que quedan algunos huesos enterrados por ahí. Claro, Claro. claro, es terrible, la verdad. Algo repudiable, ¿no? Del ser humano. Eh, No obstante, también hay que decir otra parte de esto, que era la parte de los salesianos. Los salesianos lo que habían hecho era algo similar, no era similar, sino que lo que hicieron fue intentar salvar a los indios, aborígenes, por así decirlo. Sí, los salesianos en la Patagonia tuvieron un rol muy importante, que es lo que me encantaría hablar yo, porque al ser salesiano, católico y apostólico romano, me encargué de estudiar bastante bien esto. ¿Qué opinas? ¿De que lo diga después de tu comentario o que lo empiece a hablar ahora? No, perfecto, sí, sí. Lo único que voy a querer agregar ahora es un temita más y ya ¿Cómo no? después, y nada. Pero es básico en realidad, es un poco lo que era la tarea de Salesiano, que era ir ahí y evangelizar a los aborígenes para intentar salvarlos, darles un nuevo culto, pero ellos ya tienen su culto en realidad, pero nada. claro, claro, es como adoctrinar a las personas, ¿no? Sí, Exacto. pero Igual adoctrinar con un también, buen mensaje, con un mensaje positivo y sí, 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 esperanza. es, realmente tengo entendido que muchas veces no querían realmente cambiarles de credo, sino ir a instalarse en esa zona para poder proveer de ciertas cosas. Es sabido, más allá de las creencias de cada uno personales, que la iglesia ha servido como ha generado mucho dolor a lo largo de la historia, pero también ha servido muchísimo de muchas formas. Es decir, a las personas, ayudando a las personas, dándoles algo en qué creer, aparte generando vida en los pueblos. Es decir, siempre que hay un pueblo, existe una iglesia y también existen otro tipo de comercios y Sí, servicios en la es un zona. mensaje Claro, positivo, de esperanza, de que y la gente transmitiendo buenos puede, valores también. claro. Pero eso es lo que justamente voy a hablar ahora. Como los salesianos en la Patagonia, que el 14 de septiembre de 1870, Juan Cagliero con Don Bosco fueron allí. Tenían unos objetivos muy claros y muy concretos, que era la evangelización de los pueblos y el mensaje de Dios claramente de la paz, de la igualdad, etcétera, y la implementación de la iglesia, que no estaba establecida. Ellos tenían otros tipos de dioses, otras adoraciones, etcétera. Los indios del sur. Es importante para todos los televidentes que estén viendo y también toda la gente que después esté viendo de repetido esto, el chat en vivo, todo, que tengan en cuenta que esto es en el 1800, 1880 y 1870 más o menos. Nos ubicamos en esa época que, aparte de las referencias que tenemos de la Argentina, como es esto de los salesianos en la Patagonia, tenemos referencias también como, por ejemplo, para los que se hayan quedado con ganas de más recomendaciones de películas, Django sin cadenas. Si bien es una película que también es ficción, relata mucho de lo que es la esclavitud en Estados Unidos, que si bien la esclavitud era sobre la etnia negra, es llevable el concepto a lo que es esto, que sería otra etnia, otra cultura, otra sociedad, la cual es invadida siempre por una más poderosa o por una con más recursos, la cual intenta inculcarle todo lo que tiene. Es importante tener en cuenta que para ese momento los esclavos claramente no estaban abolidos, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo, si no me equivoco. Entonces, digo, son cosas para tener en cuenta. Esos eran momentos bastante duros para la humanidad, bastante complicados, y que realmente uno dice, no me gustaría vivir en ese momento, ni siendo de un lado ni siendo del otro, porque por un lado eras un esclavo, y por el otro eras una persona totalmente indeseable, la cual esclavizaba a otras personas, ¿no? También es para tener en cuenta lo que pensaba la gente de ese momento. Nada, para Claro, sumar. aparte, no era común lo que hacía Don Bosco en ese tiempo, porque si bien la iglesia y los salesianos eran la mayoría gente bien, había muchos que mandaban mensajes negativos o usaban la iglesia y el mensaje de Dios para tener poder, dinero, etcétera. Pero Claro, él, en claro. cambio, lo que hizo fue ayudar. Como lo que voy a nombrar ahora, que en el 16 de abril de 1870 el general Roca, como bien sabemos, emprendió la conquista del sur, y lo que hicieron los salesianos fue sumarse con ellos a las tropas de Roca. Pero ellos no iban a combatir claramente porque fue una masacre. Fue una masacre lo que Sí, pasó no, ahí. no. Es muy, muy heavy, muy duro, porque iban literalmente y es muy parecido a al cuento que también leyó Santiago, eh, con respecto a lo que es la conquista, eh, y cómo los aniquilaban casi de forma industrializada. O sea, si no te Sí, como si no mataban, eran nada. claramente.
de esclavo o te compraban de alguna forma en la que después te terminaban estafando y ellos conseguían todo el beneficio, digamos. Mm, Claro, aparte, lo que hacían ellos era protegerlos, darle cobijo, darle comida y cuidarlo de los malos tratos de los soldados de Roca. Don Claro. Bosco, lo que hacía también, que era algo muy importante, alentaba a que se abran escuelas, pero no escuelas salesianas, sino escuelas que dieran sus raíces, que dieran no sé, las distintas lenguas, ¿cómo se dicen? Las distintas lenguas Aborígenes, originarias, claro. originarios, aborígenes. También abrió claramente iglesias, etcétera. Y Claro, esto claro, fue abrió, fundando, perdón, fue fundando diferentes establecimientos, mm, no solo de fe, sino que alrededor de un establecimiento de fe, como es una iglesia, fue fundando como sociedades, digamos, sí, fue escuelas, formando pueblos lugares. que hoy en día siguen Eh, estando, como puede Claramente, ser y eso Puerto si bien, Deseado, San Puerto Julián, no sé si Deseado, sabía, no sé si no, sabe, no, yo no conocía los nombres, pero sí conocía la lógica, digamos, Mm, de esto, ¿no? Que es, aparte de iglesias, también se ponían establecimientos de pueblos que eran, yo creo que en realidad estoy de cierta forma, ¿no? Para que no se descontextualice. Estoy a favor de que se hagan lugares, porque también la gente común iba a vivir esos pueblos y le daba vida a un sí. lugar, establecía una economía y movían cosas, porque aparte los recursos los iban moviendo. Obviamente no estamos a favor, ninguno de nosotros tres y nadie de los que incorporan el programa, sobre la conquista de los lugares. Es decir, si hay alguien establecido, no vamos a ir a sacarle el lugar de esa persona que está establecida, sino que claramente lugares habitables donde no hay nadie. Mm. Nada, para remarcar. Claro, encima, al generar tantos pueblos, tantos grupos salesianos, hoy siguen firmemente arraigados en la Patagonia, ya que sentaron las bases de los pueblos y se fueron armando comunidades salesianas en donde se dedican a cuidar y preservar los derechos de los pueblos originarios, dando clases en escuelas con idiomas propios de su comunidad, haciendo así que se deje un legado salesiano importante. Nada más lo que quería remarcar era la importancia de los salesianos en la Patagonia, que me pareció muy importante. Sí, sí, realmente hicieron bastantes aportes, si bien, bueno, eran aliados a las tropas de Roca, no eran como los soldados, sino que Mm. iban con otro plan. O sea, Sí, eran como una excusa para ir de soldados, porque claramente claro, iban a claro. ayudar. Iban a generar vida. No sé si con la intención quizás de ayudar directamente a los pueblos originarios, pero generar pueblitos, lugares donde la gente pueda habitar. Y es más, diría que quizás alguna persona de la sociedad y la cultura mapuche o de algún pueblo originario de esa zona, quizás también llegó a vivir en alguno de los pueblos y vive cómodamente. Entonces, digamos, también por alguna parte suma, ¿no? Claro. Eh, Sí, creo que ya estaremos terminando, ¿no? Sí, muchachos, sí, sí, casi casi nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a proceder un poquito a despedirnos, ¿no? A dar un poquito una conclusión general y, bueno, no sé, no hace falta. Y más que nada, decirle chao a todos nuestros televidentes, agradecerles por el tiempo en el que invirtieron para ver este canal. Y más que nada es desearles un lindo fin de semana, ¿ok? Que dentro de todo un muy buen fin de semana. es un programa para que disfruten, entiendan algo y escuchen tomando un mate, comiendo algo, algo así, pero teniendo siempre la Claro, claro, preocupación de obviamente. aparte, escúchame, estamos tirando data, o sea, vamos hablando de cosas históricas, aparte recomendamos películas para la gente, para que puedan verla cómodas y cómodos desde Mm. su casa. Muy buen programa. Eh, Pero bueno, me nada, gustó, aparte chicos. me sentí cómodo, la verdad tengo que agradecer Yo también. por la invitación diaria, ¿no? De este programa No, y chicos, saben que cómo es ustedes son que... compañeros y siempre van a ser bienvenidos, eso Muchas no, gracias. no duden. Muchas Muchas gracias por gracias, la verdad, invitarnos hoy, ¿eh? Que estén Bueno, todos bien, les muy, mando muy un gran contento, saludo. bueno, muchachos, yo creo que muy esto es todo por contento. el programa de hoy. Soy Santiago Nicolás Randán, como ya saben, en Noticias para Todos, así que nada, nos vamos, gente. Nos vemos, gente. Chao.